Querétaro, historia y leyenda. Comenzamos. La leyenda. Todos los 2 de noviembre que veníamos aquí, al Panteón de la Cruz, tu abuelita nos contaba que su papá era amigo de don Fermín, el sepulturero. Era muy raro porque don Fermín no le hablaba a mucha gente, tantito que él era muy serio y tantito que a la gente le daba miedo por su trabajo. Por las mañanas pasaba con su pico y su pala rumbo al panteón. Ya cuando el sol comenzaba a ponerse, regresaba a su casa. Dice mi abuela que un día medio nublado, allá por 1867, don Fermín no terminó pronto sus quehaceres y tuvo que quedarse casi hasta el anochecer. Andaba levantando los escombros que había dejado un cañoneo, cuando escuchó que alguien lo llamaba. Dejó la pala a un lado y miró a todos lados. Nada. No veía nada ni a nadie, así que siguió con su trabajo. Pasó un rato y volvió a escuchar la misma voz llamándolo, pero seguía sin ver a alguien. Don Fermín ya no se sentía cómodo, así que decidió irse. Mientras iba avanzando por el caminito a la salida, comenzó a ver una sombra de alguien delgado, alto y con barba. Cuando estaba muy cerca, confirmó sus sospechas. Era Maximiliano. Don Fermín tenía tanto miedo que hasta sudaba frío. Ni él supo por qué caminó hasta donde la sombra. En ese momento recordó el día que lo fusilaron en el Cerro de las Campanas. Era un 19 de junio. Antes de que le dispararan, Maximiliano les regaló a los soldados una moneda. Don Fermín vio que la sombra hizo el mismo movimiento, sacó algo de su chaleco y él, aunque quiso correr, hubo algo que no lo dejó hasta que se acercó más. Ya cuando estaban más cerca, don Fermín se dio cuenta de que la mano derecha de la sombra apuntaba a la capilla del panteón y en la izquierda tenía algo. De repente, la sombra estiró la mano con el objeto extraño hacia el sepulturero. Él también estiró su mano. Una moneda pasó de mano en mano. En ese momento, don Fermín cayó al piso y se golpeó con las piedras de los escombros. Fue hasta el otro día que lo encontraron y que él pudo contarles lo que había pasado. Pasó muy poquito tiempo para que don Fermín muriera y fuera sepultado allí mismo, en donde trabajó toda su vida. Todos dicen que la sombra de Maximiliano dejó de aparecerse desde que construyeron la capilla del Cerro de las Campanas, aunque unos cuantos aseguran que lo han visto pasearse por los caminos del Panteón de la Cruz. El vecino. Solo sé que en la madrugada aparece su sombra en el Panteón de los Queretanos y pues es lo único que he oído de él. Maximiliano está enterrado ahí en el Panteón de los Hombres Ilustres, que está atrás de la iglesia de la Cruz, del convento de la Cruz. Y dicen la leyenda que si llega uno a pasarse una noche ahí en el panteón y aguanta uno los acontecimientos que va a vivir esa noche, se le aparece una moneda de oro en el puño. Cuenta la leyenda que hace tiempo un señor que cuidaba el panteón se quedó en la noche y entonces al ver al fantasma de don Maximiliano se privó y se quedó espantado, horrorizado, pero aguantó estarlo viendo. Ya cuando él se dio cuenta, despertó, ya estaba amaneciendo y pues veían que no llegaba a su casa y lo fueron a buscar y lo encontraron tirado. Entonces le apareció una moneda de oro en la mano. Entonces cuando se lo llevaron al hospital, dicen que lo reanimaron todo ya, pero que no le podían abrir el puño hasta que ya reaccionó y abrió el puño y tenía una moneda de oro. Bueno, la historia dice, ¿no? Lo que todos sabemos, que fue fusilado en el Cerro de las Campanas, pero se corre el rumor, o se dice, que se aparece en lo que es el Panteón de los Queretanos Ilustres, acá por el rumbo de la Cruz, donde residen los restos de algunos personajes históricos aquí de Querétaro, y se habla de una sombra, precisamente, de una sombra. Algunos dicen que espanta en el Cerro de las Campanas, algunos dicen que espanta en lo que es el Panteón de los Queretanos Ilustres. Se habla de que el sepulturero de ahí del Panteón de los Queretanos Ilustres fue quien presenció por primera vez estas apariciones, pero bueno, Querétaro es un lugar lleno de leyendas y no está de más creer un poquito en todas esas leyendas y mitos. El historiador.
Bien, en cuanto a la leyenda de la sombra de Maximiliano, voy a hacer una breve explicación sobre lo que se entiende por leyenda. Ella nace entre el mito. Normalmente un mito es totalmente mentira, pero justifica algún quehacer, alguna fundación, ¿no? Y la historia, que es, digamos que, datos duros. Y entre la historia y el mito nace la leyenda. Y esto también sirve para justificar determinados quehaceres en determinadas culturas, sociedades, tiempos. Lo que ahorita vamos a ver se llama la leyenda de la sombra de Maximiliano. Quien la hizo más conocida fue don Guadalupe Ramírez Álvarez. Y él comenta que después Maximiliano es fusilado a mediados, junto con Miramón y Mejía, en el Cerro de las Campanas. Es fusilado a mediados de junio de 1867. La conseja popular, dice él, es que a finales de junio, en la capilla que está al fondo del convento de la Cruz, esto es ahorita el Panteón de los Hombres Ilustres, la Rotonda de los Hombres Ilustres, en esos tiempos era un panteón popular. Dice él que la gente decía que allí fue sepultado Maximiliano, ¿no? Entonces que allí se aparecía Maximiliano. La idea es que el que cuidaba, el que enterraba, el velador, digamos, don Fermín, escuchaba su nombre en las noches, y esto fue a finales de junio del 67, ¿no? 15 días después de que muere Maximiliano. Y se aparece una sombra que no lograba verle el rostro, nunca le veía el rostro, pero tenía la forma de Maximiliano, alto, barbado, ¿no? En la noche lo que se podría ver. Y que esta persona, después de, no sé, 2, 3 días que le está llamando, ya él voltea, se acerca y le extiende la mano y le da a don Fermín algo pesado, ¿no? Y se desmaya don Fermín. Hay muchas versiones. Entonces es algo pesado y él se desmaya cuando se lo da. Al otro día sus amigos lo llevan a la enfermería, al hospital, no sé a dónde, y lo que no pudieron fue abrirle la mano. Y ya después encuentran que era una moneda, un Maximiliano de oro, ¿no? En unas consejas dice que es talquilataje, en otras que era otra, pero el chiste es que es una moneda de oro que le dio esa sombra. En cuanto al panteón, físicamente, era el Panteón de los Pobres, era conocido como Panteón de los Pobres. Más o menos en 1840 se permite que al fondo de los terrenos de la huerta del templo del convento de la Cruz se diera chance de construir un camposanto, ¿no? Y allí era donde los pobres enterraban a su gente, ¿no? Porque la gente pudiente, las personas que tenían dinero, enterraban incluso adentro de las iglesias o en sus propios camposantos. Entonces para allá fue el más popular. Esto es en 1840, se consigue el permiso. 1847 está terminado ya el panteón, y dicen que cuando construyen la capilla dejan de aparecerse, después de la primer misa, dejan de aparecerse las almas en pena. Pero esta se inauguró en 1847, 20 años antes de que fusilaran a Maximiliano, que llegara aquí, ¿no? Entonces, bueno, es parte de esto. Y esta capilla, en 1901, ya fue utilizada como algo, como forma de los nuevos tiempos, como un síntoma de los nuevos tiempos. Esto es, ya fue un panteón secular. Fue cuando trajeron los restos de la corregidora y se hace un mausoleo. Ya no es cualquier panteón, ya es un mausoleo. Y bueno, esa es la leyenda en sí. Lo que nosotros podemos observar es la tradición queretana, que a muchos, por eso se vino Maximiliano. Una de las formas de protegerse fue la sociedad conservadora queretana, ¿no? Y no fue que fusilaran a Maximiliano por liberales los queretanos, sino más bien se vino a esconder a esta ciudad, entre muchas cosas, por conservadores, ¿no? Entonces la gente, cuando lo fusilan, se daba mucho que entre la gente, entre los muertos famosos, digamos, se quedaba uno con reliquias, pedazos de cabello, pedazos de ropa, ¿no? Todavía se da, pero en esos tiempos se daba más. Y bueno, fusilan a Maximiliano, alto, güero, barbado, ¿no? Y la gente, digamos que lo quería. Después de un sitio de 2 meses y cachito,
ya la gente sufría hambres, estaban rodeados por casi 40,000 personas liberales del bando de Benito Juárez, ¿no? Entonces, aún así los queretanos sabían que estaban protegiendo algo, una figura que era Maximiliano. Entonces, desde decir que se había enterrado Maximiliano en el panteón, que fue totalmente falso, ¿no? Siempre estuvo embalsamado, ¿no? Acá en la casa que es ahorita Madero 70, siempre estuvo allí, mal embalsamado, de hecho tuvo tres procesos. Ya por los años 60, 70 también menciona José Guadalupe Ramírez Álvarez que pues era un lugar de malandros, ¿no? Irse para allá ya estaba feo. Y entonces las tumbas fueron saqueadas, fue olvidado el lugar, hasta que en 1983, 4 creo, fue otra vez hermoseado el lugar y se traen en los 90 a Epigmenio González. Se lo traen y esto le da una resignificación. A partir de él, y con la corregidora también allí, y Miguel Domínguez, ya se hace un panteón civil, pero de personajes ilustres para la vida de Querétaro. La conseja que podemos decir nosotros es atrás de líneas, ¿no? Lo cultural, que es Maximiliano sí fue enterrado, es más, unos dicen que nunca fue fusilado, ¿no? Y que se fue al Salvador, pero esta leyenda en sí es que él se apareció con un señor y le dio una gratificación. Podemos ver por atrás de la leyenda que es aún muerto es bueno con el pueblo, ¿no? No hay datos formales, porque como decía, sí hay historia, sí existió un Maximiliano, sí fue fusilado, sí estuvo en Querétaro, esos son los datos duros. Bien, el peso actual de las leyendas nos da un sentido de pertenencia, una cohesión social a partir de que revaloramos nuestro pasado. En todos lados del mundo hay leyendas, en todos lados hay mitos fundacionales y todos lados tienen sus archivos y sus monumentos y sus estatuas, ¿no? Que les da un sentido de orgullo a la gente que habita ese lugar. El anterior grupo humano que habitó aquí en tiempos que se hace esta leyenda, ¿no? Hace un siglo y medio, tenía otras percepciones, ¿no? La luz eléctrica, bueno, pues no había, las sombras jugaban mucho, la cuestión religiosa, la cuestión mágica es muy diferente de la concepción que tenemos ahorita de eso. Era necesaria estas leyendas, ¿no? Estas consejas, y ahorita sí nos da un sentido de pertenencia, pero como nos lo daría un monumento. Entonces, esa leyenda que nace entre mentira total y verdad total, digamos, es esa leyenda que nosotros, ya desmenuzada, deconstruida, nos dice mucho más. No interesa que don Fermín haya existido o no, no creo que haya esos datos, pero sí hay que hacerle mucho caso a la microhistoria, a la historia popular, a la conseja popular. Y en este caso sí nos dice mucho sobre la queretanidad, sobre cómo querían a este emperador, ¿no? Cómo era, pues bueno, para el pueblo, digamos, ¿no? Era una monarquía que nosotros teníamos esa tradición por siglos, y esto que representaba Benito Juárez era laico, era una república, era un experimento para la gente, ¿no? Entonces, esa leyenda nos dice que, bueno, magnánimo aún muerto, el emperador con la gente, con el pueblo, ¿no?